Hoy vamos a sumergirnos en la historia de dos de las instituciones financieras más influyentes del planeta. Juntos vamos a desglosar de dónde vienen, para qué fueron creadas y cuál ha sido el impacto real del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Muy bien, para entender a fondo estos gigantes, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, nos vamos a transportar a ese caótico mundo de la posguerra que los vio nacer. Después, analizaremos el plan de Bretton Woods que les dio forma. Aclararemos cuál es la misión específica de cada uno, porque no hacen lo mismo. Luego, veremos su impacto a lo largo de los años, que tiene tanto de logros como de controversias. Y para cerrar, nos preguntaremos qué papel juegan hoy en día. Empecemos por el principio entonces, el mundo de la posguerra. Para entender por qué nacieron el FMI y el Banco Mundial, primero hay que imaginarse cómo estaba el mundo en 1944. El final de la Segunda Guerra Mundial dejó un panorama, la verdad, desolador. Europa, que por siglos había sido el motor de la economía mundial, era un continente en ruinas. Sus puentes, sus ciudades, sus industrias, todo estaba devastado. Naciones enteras estaban literalmente al borde de la bancarrota. Y esta imagen nos resume muy bien el caos económico de la época. A ver, el antiguo sistema, el patrón oro, se había derrumbado con la Gran Depresión. Esto provocó lo que se llamó una guerra de divisas. Cada país devaluaba su moneda como podía para intentar vender más que el vecino. Un desorden total. Y en medio de todo esto, emerge una nueva superpotencia económica, Estados Unidos, que para ese entonces controlaba casi el 80% de todo el oro del mundo. Era evidente que se necesitaba, con urgencia, un nuevo orden. Bien, y en medio de esta crisis, ¿cuál fue la solución? Aquí entramos a la segunda parte, el plan de Bretton Woods, el diseño de un nuevo orden. Delegados de 44 naciones se reunieron con un objetivo que era realmente monumental. Esta línea de tiempo nos muestra cómo se llegó a ese punto. Primero, la Gran Depresión del 29 que rompió el viejo sistema. Luego, la Segunda Guerra Mundial, que no solo destruyó Europa, sino que también consolidó el poderío de Estados Unidos. Y así llegamos a julio de 1944, a la conferencia de Bretton Woods. Y lo interesante es que en esa reunión chocaron dos grandes ideas para el futuro. Por un lado, el famoso economista británico John Maynard Keynes, que propuso crear una moneda mundial neutral, llamada Bancor. Su idea era evitar que un solo país dominara todo. Pero por otro lado estaba el representante de Estados Unidos, Harry Dexter White, quien propuso algo muy distinto, que el dólar estadounidense, respaldado por las enormes reservas de oro de su país, fuera el centro de todo. Y bueno, con el poder económico que tenía Estados Unidos en ese momento, su visión fue la que ganó. Así que el acuerdo fundamental fue este. El nuevo sistema económico mundial se construiría sobre la base del dólar. Se convirtió en la moneda de reserva del mundo. Se fijó su valor al oro a un precio de $35 la onza. Y las monedas de todos los demás países se vincularon a su vez al dólar. Para vigilar que todo esto funcionara, se crearon dos instituciones completamente nuevas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ahora bien, ya que tenemos a estas dos instituciones, es fundamental entender qué hace cada una. Sus misiones, aunque se complementan, son bastante distintas. Son, digamos, los dos grandes pilares del sistema. Esta tabla lo explica perfectamente. Pensemos en el FMI como si fuera el equipo de bomberos de la economía mundial. Su trabajo es apagar incendios financieros, o sea, crisis, y mantener la estabilidad del sistema. En cambio, el Banco Mundial es más como un arquitecto. Su objetivo es un trabajo a largo plazo, reducir la pobreza financiando proyectos concretos de desarrollo como carreteras, hospitales o escuelas en países que lo necesitan. Dos misiones diferentes, pero diseñadas para trabajar juntas. Y es clave entender que cuando decimos el Banco Mundial, en realidad no hablamos de una sola cosa. Es un grupo de 5 organizaciones distintas. Cada una tiene una función muy específica. Una da préstamos a países de ingresos medios. Otra da préstamos sin interés o incluso donaciones a los países más pobres. Otra se enfoca en impulsar al sector privado. En fin, es una estructura bastante compleja, pensada para abordar el desarrollo desde muchos frentes. Claro que, con el paso de las décadas, el trabajo de estas instituciones ha dejado una huella muy profunda en el mundo. Pero su legado es bastante complicado. Hay tanto logros como fuertes controversias.
Por el lado de los logros, por ejemplo, el Banco Mundial ha financiado proyectos de infraestructura gigantescos por todo el mundo. Un caso muy conocido es la presa de Tarbela en Pakistán, que genera una cantidad enorme de energía hidroeléctrica y permite el riego de vastas zonas agrícolas. El impacto en la vida de la gente es directo. Pero la ayuda de estas instituciones casi nunca viene sola. A menudo viene con condiciones muy específicas. Estas son las que se conocen como programas de ajuste estructural, un paquete de políticas económicas que un país está obligado a seguir si quiere recibir el préstamo. Y estas condiciones suelen seguir un guión muy parecido. Primero, privatizar empresas que eran del Estado. Segundo, recortar el gasto público, sobre todo en salud, educación o subsidios. Tercero, abrir la economía al comercio y la inversión extranjera. Y cuarto, reducir el tamaño del gobierno en general. La idea en teoría es hacer la economía más eficiente. Pero los efectos en la práctica, bueno, ahí empieza el gran debate. El impacto real de estas políticas es un tema de discusión muy intenso. Hay casos muy estudiados, como el de Argentina en los años 90. Las reformas que se implementaron, ligadas a programas del FMI y el Banco Mundial, fueron seguidas por una de las peores crisis económicas y sociales de su historia en 2001. Esto lo convierte en un ejemplo clave de lo controvertidos que pueden ser estos resultados. Las críticas más fuertes se pueden resumir en varios puntos. Primero, se habla de una estructura de poder desigual, donde los países ricos tienen mucho más peso en las decisiones. También se dice que sus políticas a menudo aumentan la desigualdad social. Un punto muy importante es la pérdida de soberanía, porque las condiciones de un préstamo terminan dictando la política económica interna de un país. Y finalmente, se les acusa de aplicar una receta de talla única para todos, sin considerar las realidades locales de cada nación. Y todo esto nos lleva al presente. El sistema original que se creó en Bretton Woods ya no existe como tal, pero sus dos grandes creaciones, el FMI y el Banco Mundial, siguen aquí y siguen siendo inmensamente influyentes. Su legado, como vemos, sigue en pleno debate. El debate en esencia sigue abierto y es muy profundo. Por un lado, están quienes defienden que estas instituciones son absolutamente necesarias para mantener una estabilidad económica global y que son herramientas clave para luchar contra la pobreza. Pero por otro lado, están quienes argumentan que en la práctica, sus políticas han terminado por aumentar la desigualdad y la enorme brecha que existe entre los países ricos y los países en desarrollo. Y esta es la pregunta crucial que queda en el aire. En un mundo que hoy enfrenta desafíos nuevos y gigantescos, como el cambio climático o crisis de deuda, el papel del FMI y el Banco Mundial está más en discusión que nunca. ¿Son reliquias de una época que ya pasó o siguen siendo herramientas esenciales para el futuro de la economía global? Es una pregunta compleja y la respuesta probablemente sigue escribiéndose.